longevidad es pues un área que está pues impulsando desde Ashoka y da cuenta de la importancia que Ashoka como soporte para los emprendedores sociales está dando al tema del envejecimiento. El envejecimiento poblacional es un proceso que está en marcha, es un proceso al que pues algunos países estamos llegando un poco tarde, pero que ya en el continente hay países bien avanzados en este proceso, como Chile, Argentina, Uruguay. Sin embargo, pues hay países como Venezuela, Colombia, otros, que no tenemos esa misma, digamos, ese millaje andado, lo que hace que efectivamente hayan unos vacíos importantes en materia de asistencia, en materia de protección y sobre todo en materia de cómo visualizamos de alguna u otra forma la tercera edad, la adultez mayor y sobre todo los desafíos que supone entenderla desde una perspectiva inclusiva, desde una perspectiva que no discrimina y desde una perspectiva que trata de alguna u otra forma de entenderla como un proceso más del ciclo cronológico de la vida y que por tanto debe ser abordado con equidad, con igualdad y sobre todo adaptado a las particulares necesidades de las personas adultas mayores. Y bueno, para nosotros pues, desde Convite y desde nuestro equipo es parte importante entender esto desde hace ya, Convite tiene ya 17 años, próximamente llegamos a nuestra mayoría de edad, el próximo mes de febrero llegamos a los 18 años de fundado y hemos venido trabajando el tema de los derechos de las personas adultas mayores en un contexto de creciente vulneración y de discriminación de las personas adultas mayores. Esto en el caso de Venezuela, ya para ir dando contexto a nivel de lo que es Venezuela, pues ocurre con especial, digamos, eh, preocupación o con especial, digamos, una gran vulneración de derechos pues, para las personas adultas mayores que no logran, pues de alguna u otra forma, hacerse visibles en una sociedad en la cual pues estigmatiza, una sociedad en la cual te dice, bueno, pues ya estás en retiro, una sociedad que minimiza a las personas adultas mayores y que pareciera ser una práctica muy propia de este lado del continente en donde se minimiza con el lenguaje, se minimiza incluso con las capacidades, se minimiza la sexualidad, se minimiza desde muchos puntos de vista el adulto mayor y eso de alguna u otra forma va haciendo como que capas de discriminación que hacen que todo eso vaya a hombros de las personas adultas mayores. Entonces, nosotros trabajamos fundamentalmente en visibilizar esas realidades e ir desmontando esas capas de discriminación, dando a entender de que la adultez mayor tiene la suficiente capacidad de ser inclusiva, de entender que en el futuro inmediato vamos a tener unas cohortes de personas mayores de 60 años con enormes capacidades que no podemos desperdiciar y entender al adulto mayor no como un mero receptor, sino también como un prestador de servicios, que es parte de lo que nosotros pues desde Ashoka tratamos de promover, una mirada distinta, una mirada fuera de la caja y entender que las personas adultas mayores, más que ver ese proceso de envejecimiento de la población, de verlo como un problema, es verlo como una oportunidad de una creciente cantidad de personas con enormes capacidades, con experiencia que aportar y que no podemos decirle en un determinado momento, gracias por tu año, váyase a su casa. No, hay que generar capacidades, hay que generar condiciones para una progresiva inclusión de ese colectivo adulto mayor en una sociedad en donde cada vez más vamos a tener cohortes de edad mucho más numerosas de mayores de 60 años. Es decir, esas pirámides tradicionales poblacionales de una base ancha, pues esa base cada vez se está estrechando más y se está ensanchando en la parte de arriba. Entonces, hay que entender eso, hay que hacer que los estados entiendan eso. ¿Por qué? Porque fundamentalmente necesitamos que se generen políticas públicas. Podemos trabajar promoviendo cambio de la narrativa desde la sociedad, con los actores privados, pero también hay que hacer incidencia dentro del Estado, de los gobiernos. ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos políticas públicas adaptadas a esa nueva realidad demográfica. En este contexto, bueno, pues la pandemia nos llegó de golpe y porrazo, eh, no muy preparados para entender lo que era un confinamiento y en el que, bueno, pues las personas adultas mayores se convirtieron en
en el foco de la atención, tomando en cuenta la alta mortalidad que tenía sobre las personas adultas mayores la COVID-19. Eso pues supuso un estrés enorme en ellos, pero a su vez, incluso dentro de sus propias casas, se generaron dinámicas muy perversas de maltrato hacia las personas adultas mayores que vivían solas, que no tenían capacidad para poder autosustentarse en cuanto a tener a alguien que le hiciera las compras, que estuviese pendiente de ellos. Porque bueno, porque muchas personas viven solas, muchas personas adultas mayores viven solas, sobre todo en un país como Venezuela, en el que 6 millones de venezolanos entre 18 y 45 años se han ido del país en los últimos 10 años. Y eso ha hecho que queden atrás personas adultas mayores solas. Entonces, en este contexto, pues nosotros teníamos por delante, estamos desarrollando un proyecto, un proyecto que se llama Young, y que estuvimos haciendo acá, pero también desde un apoyo que tuvimos de un proyecto ECO con HealthPage, del cual somos socios juntamente con Médicos del Mundo. Entonces diseñamos una metodología en medio de la pandemia. En medio de la pandemia, que suponía pensar en esos adultos mayores que estaban solos, vulnerables, en riesgo, pero que necesitaban de alguna u otra forma algún tipo de soporte. Es allí cuando surge pues, el programa de peers, de compañeros, de acompañantes domiciliarios. Yo no voy a entrar en detalle para dejar a Milagro, para que nos hable sobre todo lo que fue la conceptualización, qué aspiraba, qué objetivos tenía, pero sí quiero pues decirles que fue un proyecto pues novedoso porque supuso vincular a los propios adultos mayores como prestadores de servicio a otros adultos mayores, a sus pares. Por eso se llama peers, porque buscamos de que fuesen propios adultos mayores que brindaran atención a otros adultos mayores por un tema generacional, de que pudiese haber entre ellos pues una mejor forma de abordaje, de ganar confianza, de entender, de hacer un acercamiento y por eso ese proyecto tuvo la particularidad, por eso fue novedoso y por eso se ha implementado, actualmente lo estamos implementando, estamos capacitando peers a nivel comunitario en Santa Elena de Guairén, pero también se ha implementado en Moldavia, también se ha implementado en Siria este modelo, gracias al país que se ocupó de comenzar a darle replicabilidad en otros contextos en los cuales se necesita atención domiciliaria. Pero este proyecto, la particularidad que tuvo, en primer lugar, vincular a las personas adultas mayores como prestadores de servicios, no solo meros receptores, sino que también supuso un proceso importante de alfabetización tecnológica. Recordemos que la pandemia supuso un encierro, una cuarentena. Muchos adultos mayores, ahorita conversaba con una de las peers, pero también con una de las receptoras de la atención, y me decía, mira, yo aprendí a manejar Zoom en medio de lo que fue la capacitación de este programa. Es decir, con ello puedo ahora comunicarme con mis nietos, puedo comunicarme ahora con mis hijos, con otras personas que están fuera. Otras simplemente aprendieron a encender la computadora. Entonces, ahí hay otro valor agregado del programa que supuso esa alfabetización tecnológica que es tan necesaria y que en nuestro país hay un rezago importante en materia de alfabetización tecnológica. Yo creo que este tipo de programa permite eso, permite que las personas adultas mayores tengan un approach al mundo tecnológico tan necesario hoy en día, donde fundamentalmente buena parte de la información se maneja vía tecnológica. Entonces, este proyecto para nosotros fue maravilloso. Hay un manual, ahorita les voy a compartir el link para las personas que están allí, puedan bajarlo, puedan replicarlo. Esta es una herramienta que el propósito nuestro es que la puedan replicar, la puedan adaptar a sus contextos y pueda ser útil a otros países, en otras realidades. Si quieren, con todo gusto, pues podemos apoyarlos en su implementación. Como les digo, forma parte de entender eso que desde Ashoka han comenzado a llamar la nueva longevidad. Es decir, es mirar un poco fuera de la caja, entender hay un colectivo allí, hay unas capacidades allí, hay una potencialidad allí, que si bien hay un grupo de personas adultas que demandan atención, hay otros dispuestos a prestar atención, hay un know-how, hay lecciones aprendidas, hay experiencia en esas personas adultas mayores que por tanto no podemos decirle hágase a un lado, sino más bien véngase acá. Entonces, debemos generar esos canales. Yo creo que desde Ashoka se apunta hacia eso, se apunta a un cambio sistémico en cómo se veía a la población alta mayor y cómo debemos verla de cara a los nuevos desafíos demográficos que supone el proceso de envejecimiento de la población poblacional que no se va a detener. Entonces, este es el contexto. Yo quiero darle la palabra a Milagros Fagundes, quien en parte coordina lo que es nuestra en Convite
todo lo que es el tema de APS, atención psicosocial, en contextos, pues, en ese momento adverso. Sin embargo, actualmente estamos desarrollando otras estrategias y ella es la encargada de coordinar esas estrategias que no solo se están implementando actualmente acá en Venezuela, en Santa Elena de Guairén, sino también en un proyecto, es un proyecto binacional que estamos desplegando también en la zona de Bichada, en la zona del Meta, y bueno, pues que prácticamente se ha convertido pues como que en nuestro modelo y que también se va a implementar un proyecto que ayer llegamos de Bogotá de un training, que se va a implementar un proyecto que va a estar también binacional con la cooperación alemana en la zona de Puerto Carreño, en Guajira, y también del lado venezolano en el delta de Amacuro para pues brindar atención psicosocial. Milagro, bienvenidas acá a este espacio. Quiero, por cierto, enviar un saludo a mi buena amiga Civil de Ashoka, siempre pendiente de nosotros, de los fellows en toda Latinoamérica. Saludos, Civil. Y bueno, Milagro, bienvenida a este espacio. La idea es que puedas, pues, conversarnos un poco sobre la estrategia, el modelo, y los valores que agrega y sobre todo la importancia. Yo creo que eso es clave, la importancia de la atención psicosocial en unos contextos donde cada vez la incertidumbre pues afecta, causa daño, y es un daño al que pues en Venezuela sigue habiendo mucho tabú con respecto a la atención psicosocial. Bienvenida, Milagro. Gracias, Luis. Bueno, aquí estoy, feliz de estar. Gracias a Shoka por la oportunidad, todos los espacios de discusión que encontramos para poder hablar de este proyecto. Bueno, yo siento que más bien para nosotros son un privilegio, bueno, porque contar la experiencia la renueva y la hace viva, ¿no? Constantemente. Bueno, aquí yo estoy, ya las van a conocer. Aquí tengo a mi equipo conmigo, porque este trabajo no se hace solo ni se puede hacer solo. Eso es justamente lo que nosotros queríamos franquear. Bueno, ¿qué les puedo contar? Es un poco raro verme yo, pero bueno, ok. ¿Qué les puedo contar? Miren, no es ninguna sorpresa ni es ninguna novedad que desde hace unos años para acá se comenzó con el reconocimiento de las necesidades psicosociales, al mismo estatus y al mismo rango que el reconocimiento de las necesidades de salud física. ¿Okay? De hecho, bueno, sabemos desde hace muchos años que observando los modelos de asistencia humanitaria, se podía de pronto entregar recursos materiales, se podría asignar recursos materiales y sin embargo, a pesar de esa asignación y a pesar de que se hiciera una cobertura muy amplia de cosas que alguien en la salud física pudiera necesitar, el impacto no terminaba de ser contundente porque no se atendía justamente las necesidades psicológicas y sociales. ¿Okay? Entonces, bueno, esto nosotros lo suscribimos, nosotros lo sabíamos, pero necesitábamos vivir nuestra propia experiencia. Bueno, nosotros hicimos una revisión bastante importante y exhaustiva sobre los modelos y sobre las adaptaciones y como decía Luis justamente, esto era una situación nueva para todos nosotros porque de manera global nos tocó vivir una situación de pandemia que no esperábamos, que se instaló de una manera muy abrupta. Una cosa que yo siempre le digo a mis voluntarias y lo hablo con las personas mayores con las que siempre tenemos contacto, tuvimos que prepararnos sobre el camino porque todos los actores, las agencias, toda la gente que trabajábamos en planificar y pensar en esta intervención, también estábamos pasando por la misma situación. Y eso ya de entrada nos ponía en un estatus diferente, bueno, porque todos estábamos de alguna manera afectados. Ahora, ¿qué ocurre con el tema de los adultos mayores en particular? ¿Y cuál es ese aspecto de vulnerabilidad que ellos presentaban? No solamente por un tema físico, porque físicamente en un principio, médicamente en un principio era una población vulnerable y expuesta y tenía más tasa de mortalidad por el tema del COVID,
sino también porque ya los adultos mayores vienen con un proceso de duelo, vienen con un proceso de pérdida que tiene que ver bueno, con variables de su propio contexto de vida, ¿verdad? Cuando uno llega a la adultez mayor, bueno, pues entonces se ha tenido que despedir de sus padres. No todos tenemos la posibilidad de tener ese acompañamiento de nuestros padres hasta bien entrada nuestra vejez. Como decía Luis antes, el proceso migratorio ha dejado acá un saldo muy elevado de adultos mayores que se han quedado solos porque su familia ha migrado y son familias que se han desmembrado, que se han separado. Amigos, se perdieron amigos con el tema del COVID, hubo muertes muy abruptas, masivas, traumáticas, ¿verdad? Y bueno, no es que las otras personas de las otras edades no lo vivieran, pero para los adultos mayores y para las adultas mayores esto se agravaba al ser una condición que ya se estaba viviendo. ¿Cuál era el otro desafío que teníamos? Todo estaba cerrado. Todos teníamos miedo, todos teníamos temor al contagio, no sabíamos qué estaba pasando, teníamos nuestras propias fantasías y nuestras propias ideas sobre lo que podía representar la pandemia y bueno, se apagaron los servicios de atención psicológica, se interrumpieron las consultas médicas, digamos como las regulares, solamente quedaban las que tenían que ver con la emergencia, nos encerramos en casa, las calles estaban vacías, no había a dónde acudir, es decir, si nosotros encontrábamos una necesidad en algún adulto mayor de ser atendido, no lo íbamos a poder referir a algún lado presencial en donde pudiera recibir este apoyo. Entonces, este era un desafío extra que teníamos, más el temor, más el aislamiento, y pensamos justamente en tocar este modelo de atención comunitaria. Cuando nosotros lo pensamos en un principio, queríamos que traspasara la pandemia y efectivamente así ha sido y yo me siento más bien honrada y privilegiada de haber participado en ese proceso, que yo siempre lo digo, es un proceso que yo ayudé a formar, pero que es un proceso que ahora camina solo. Se lo estaba contando ahorita a Elisa y a Ramona, que me parece increíble que después de todo este tiempo nos veamos, nos reunamos, conversemos, hablemos sobre lo que pasó, sostengamos un vínculo de amistad, de apoyo, de retribución y de feedback, ¿no? O sea, es algo que está vivo, que es orgánico, que pudo trascender incluso el tiempo para el que fue pensado. ¿Qué era lo que nosotros queríamos? Bueno, Luis lo dijo muy bien, no solamente proveer un acompañamiento y estar, digamos, conectados con alguien que podía estar solo, que podía tener miedo, que podía tener dudas, que no sabía lo que estaba pasando, que no sabía si sus familiares afuera también estaban bien, porque se habían cortado las comunicaciones, ¿no? Entonces, nosotros queríamos establecer ese puente con el afuera. Este proyecto se pensó y este componente del proyecto siempre se ha pensado desde una visión comunitaria. Nuestros lentes siempre han sido una visión de grupo, nunca ha sido un trabajo individual, ¿sí? Siempre pensamos y siempre tuvimos en mente el enfoque comunitario. Y no solamente porque en la adultez mayor es importantísimas las redes, es importantísimo los sistemas de apoyo y de soporte, y justamente yo me puedo sentir bien si tengo un grupo de amigas, si tengo unas vecinas, si estoy conversando con alguien, si yo siento que tengo alguien que me escuche todos los días, no solamente por eso, sino porque cuando apuntamos a un proyecto de impacto comunitario, vamos a dejar sembrado en ese lugar algo que continúa, así nosotros podamos seguirlo asistiendo o no. Construimos un tejido social que va más allá de lo que nosotros inicialmente hicimos y ese tejido se convierte luego en herramientas de autogestión para las personas que viven en esa comunidad, ¿sí? Se convierte luego en su manera de afrontar los problemas porque ya hay una red que te apoya. Tú sabes a quién llamar, tú sabes a quién acudir, tú sabes a quién preguntarle. Si no estás solo, no te sientes aislado, no te sientes encerrado, no te sientes que esto te está pasando nada más a ti. Tú sabes que le pasa a otras personas que como tú están dispuestas a ayudar para atravesar estos momentos. Entonces nosotros siempre tuvimos en la mente la mirada de lo comunitario y de la presencia permanente. Lo hemos hablado en muchas oportunidades cuando nos reunimos las voluntarias, cuando nos reunimos a conversarlo con los beneficiarios. Una de las cosas que realmente generó un impacto muy positivo y que hizo que se cristalizaran los productos de apoyo psicosocial, que se hiciera tangible la importancia del apoyo psicosocial, es que desde que comenzó el proyecto nosotros trabajamos todos los días
En diciembre trabajamos todos los días. Nosotros llamamos a nuestros beneficiarios el 24 de diciembre para desearles feliz Navidad. Llamamos a nuestros adultos mayores un 1 de enero para desearles y un 31 para desearles Año Nuevo. ¿Sí? O sea, trabajamos todos los días porque consideramos, pensamos, creemos y apostamos que el acompañamiento tiene que ser constante, tiene que ser permanente para que se pueda establecer ese lazo. ¿Sí? Ese también era parte de nuestro proyecto y de nuestros objetivos. Como les decía, al principio todo estaba cerrado, no podíamos referir. Entonces, ¿qué era? O sea, no podíamos encontrar un lugar físico abierto donde yo pudiera, mira, necesitas una psicóloga, vamos al consultorio a hablar. Entonces, ¿qué hicimos? Entrenamos a todas nuestras voluntarias adultos mayores, que como decía Luis al principio, y es muy importante, queríamos que fueran también personas mayores, ¿sí? Eso no quiere decir que nosotros no podemos tener pares que sean de edad distinta, por supuesto que sí. De hecho, ahorita en Santa Elena de Guairén estamos trabajando con el tema intergeneracional, que es un tema que también aporta muchísimo a la tercera edad, porque también en otras generaciones nos enseñamos y aprendemos cosas distintas. Pero recuerden que estábamos en pandemia, hicimos mucha atención telefónica, hicimos mucho apoyo por vía de redes, por vía de WhatsApp, por vía de Zoom, por vía de teléfono. Nosotros necesitábamos saltar esa barrera de distancia que produce el teléfono. Hay gente que le encanta hablar por teléfono, pero hay gente que no le gusta hablar por teléfono. Entonces necesitábamos saltar esa barrera física que nos estaba poniendo el teléfono, en donde no puedes ver a la persona, no puedes captar qué te está diciendo, no puedes sostener la mirada, solo tienes un tono de voz, solo tienes una presencia a través de la voz. Nosotros necesitamos hacer más amigable esa barrera. ¿Y cómo encontramos la forma de hacerlo amigable? Pues cuando hablas y te llama una persona que comparte tus mismas experiencias, que por ejemplo está en tu misma zona también. Eso fue muy importante y bueno, hoy tenemos una evidencia de eso porque las dos personas que nos van a hablar hoy en el foro son del mismo municipio. Entonces no es lo mismo, porque cuando yo estoy en otro municipio sí tenemos experiencias de vida compartidas, pero yo sé por ejemplo dónde están los servicios abiertos, con qué te puedo conectar, qué tipo de cosas tengo a la mano, que bueno, mira, sí, es que hay una avería en tal parte, bueno, tú sabías que se rompió el tubo de agua más abajo, por eso que no tengo agua, ¿sí? Eso también forma parte de los recursos de la asistencia psicosocial, porque no solamente hablamos del aspecto emocional, no solamente hablamos del aspecto psicológico, no solamente descartamos o hacemos despistaje de problemas más importantes como depresión, ansiedad, también ayudamos a las personas y las apoyamos a que se puedan convertir en agentes de solución de sus propias dificultades. Yo siempre les decía a mis voluntarias en toda la capacitación, nosotros no estamos para hacer las cosas por las personas. Estamos para enseñar a hacer las personas, enseñar a las personas a hacer las cosas por sí mismas. Y de eso se trata el apoyo psicosocial, algo sostenible, algo sustentable, no algo que te haga dependiente y que te amarre a la presencia de alguien, algo que te permita explorar tus potencialidades, desarrollar tus capacidades de saber que tú mismo puedes ser agente de cambio de tu propia vida. ¿Okay? Eso era muy importante. ¿Qué más tenía yo para comentarles? Que era buenísimo la experiencia. Ajá. También trabajamos entonces el tema de la integración de grupo de esas peers, la integración de grupo de esas pares. Nosotros queríamos transmitir que todas éramos un equipo, que estábamos trabajando para estas personas, que estábamos trabajando unos por otros, todos para uno y uno para todos. Todos estábamos en esta línea y esa sensación, ellas mismas lo dirán y ustedes escucharán a Elizabeth decirlo, ¿verdad? Esa sensación de pertenecer a un grupo que contigo está haciendo algo que te hace sentir útil, que te hace sentir que tú le cambias la vida a una persona, que te hace sentir que lo que tú haces día a día tiene un sentido. Esa sensación de pertenencia y esa sensación de que puedes cambiar la realidad de alguien es uno de los factores más poderosos que hasta hoy en día mantiene nuestro grupo de pares activos. Sentir que perteneces, ¿sí? Sobre todo, como decía Luis al principio, en una etapa de la vida donde la productividad laboral te la tienes que inventar. Tienes que buscar los recursos para seguir inserto en el ámbito laboral, porque a lo mejor luego de la jubilación, pues tienes que buscarte tu propio plan. El sentir que todos los días tienes un propósito, el sentir que todos los días estás conectado a una actividad comunitaria, solidaria, de apoyo desinteresado, cambia también el sentido de la vida de las propias pares, lo que Luis llama ser prestador de servicios, que en este punto no solamente luego lo descubrimos, eso es algo que nosotros no sabíamos que iba a pasar, pero luego lo descubrimos, que no se trataba solamente de prestarles el servicio. Allí florecieron amistades que hoy se mantienen, florecieron lazos distintos. Yo siempre he hecho este cuento porque me parece una de las cosas más tangibles e increíbles del apoyo psicosocial de este
modelo que desarrollamos, que es que, bueno, estábamos en pandemia, no nos veíamos, no podíamos salir, pero hablábamos todo el tiempo por teléfono. Y bueno, y todas ellas reconocían ya la voz de la persona que las iba a llamar, ¿cómo estás? Claro, no sé qué, ¿no? Y resulta que luego, cuando empezó a pasar un poco los temas de riesgo y pudimos salir y pudimos hacer otras reglas y pudimos vernos, finalmente se conocieron en persona, se vieron físicamente. Fulanita, eres tú, ¿verdad? Y se abrazaban. Bueno, no se preocupen, todos con tapabocas y mucho gel, pero nos abrazamos. Y lo increíble de esa experiencia fue que tanto las personas que recibieron asistencia como los pares decían, es que yo siento que nos conocemos de toda la vida. No era necesario vernos. Fíjense qué poderosa puede ser la palabra, qué poderosa puede ser la escucha, qué poderoso puede ser el acompañamiento, que puede incluso prescindir de la presencia física y el vínculo igual se mantiene. Eso, bueno, eso me encanta decirlo y todas las veces lo digo porque me parece que es parte de eso tangible y del cuerpo y de la voluntad y de la fuerza que toma el apoyo psicosocial. Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí porque, bueno, realmente lo que me gustaría muchísimo que pudieran escuchar el testimonio de la par y a la señora Ramona que hoy vino y nos acompañó para no monopolizar y si quieren luego después, bueno, cualquier pregunta, cualquier cosa, yo vengo al bate. Le damos la palabra a Elizabeth, Luis. Sí, mira, no, solo para rescatar dos cositas para que puntualizaren de tu intervención, vemos que esta es una iniciativa con un gran componente comunitario, inclusivo, que busca crear sinergias y dejar capacidades instaladas a nivel de las comunidades. Es decir, muchas de esas personas son actualmente propulsoras de iniciativas en sus propias comunidades. Entonces, yo creo que eso es algo, un valor agregado adicional. Es decir, que desde Convite siempre tratamos de que se dejen capacidades instaladas en la comunidad, que no dependan exclusivamente de Convite, sino que puedan ser más adelante ya, seguir adelante con apoyo, obviamente, con coaching, con apoyo, con algún tipo de asistencia, pero que queden esas capacidades instaladas allí a nivel comunitario. Nosotros creemos que tenemos una enorme apuesta a lo comunitario, es decir, que sean las propias comunidades quienes puedan desarrollar desde servicios de APS muy locales, pero que también se conviertan en unos mecanismos a través de los cuales identificar personas en situación de riesgo. Y pues muchos de estos peers se han convertido pues en esas personas que saben dónde está la persona mayor que vive sola, la que está enferma, la que hay que llevarle una medicina, la que hay que llamar a algún familiar para que venga a ver de él porque tiene días que no lo ven. Entonces, eso es un valor adicional a los que ya hemos mencionado de esta iniciativa. Pero sí, yo creo que, bueno, pues esta sesión de hoy, pues de alguna u otra forma, las BD de todo esto, pues de las que realmente, en primer lugar, pusieron la disposición, la entrega y la confianza en recibir nuestra atención, en recibirnos dentro de sus propias casas, pues son, en primer lugar, quienes hacían de PIR y en segundo lugar, pues, y no menos importante, quienes recibían la atención. Entonces, vamos a darle la palabra en primer lugar a Elizabeth Díaz, quien fue parte, pues sigue siendo parte, tal como lo decía Milagro. Esto es un cuerpo vivo, pues un cuerpo orgánico, porque bueno, pues ahorita estamos pensando, Dios mediante, en reunirlas nuevamente para dictar un taller de primeros auxilios ya físicos, para que también, para ir potenciando su perfil, incluso a nivel comunitario. Y bueno, pues esto de alguna otra forma busca pues que ellos sigan siendo unos actores muy activos dentro de sus propias comunidades. Bienvenida, Elizabeth. Esta es tu casa, como siempre. Agradecido por atender esta invitación. Agradecido por lo que haces, por el compromiso. Y bueno, pues quisiéramos de entrada, además de darte la bienvenida, bueno, que nos cuente un poco de lo que fue tu experiencia en el proceso como parte de este voluntariado de asistencia domiciliaria para adultos mayores. Bienvenida, Elizabeth. Pues siéntete en casa, en una conversación amena, cómoda, entre amigos, entre pares y entre gente que quiere conocer tu experiencia y probablemente replicarla. Y bueno, pues tú eres a viva voz, puedes hablarnos de eso. Bienvenida. Adelante. Gracias, gracias, gracias. Bueno, mi nombre es Elizabeth Díaz de Becerra, soy par voluntaria de Convite. Para mí eso fue una experiencia maravillosa, de verdad, cuando me llamaron. Eh,
como fue en pandemia, de verdad que hice muchas amiguitas telefónicas, como yo las llamo, y ellas me llaman a mí, mis amiguitas también. Y fue una experiencia que le cambió la vida a muchísima gente y a mí, por supuesto. Yo soy una persona jubilada y de uno estar encerrado en la casa, así como sin hacer nada, pues el hecho de que tenía, ay, tengo que llamar hoy a mi amiguita, o mi amiguita se enfermó, voy a ver cómo está. Así como Ramona, ay, Ramona tiene juego, ella le gusta jugar bolas criollas, tiene juego, Ramona, ¿cómo te fue en el juego? O vas a jugar el sábado, ¿y cómo están las rodillas? Eso fue una cosa de verdad muy contributiva, tanto para la persona que estaba recibiendo esa llamada como para mí también. O sea, el sentirse uno útil después que sale jubilado es una cosa para mí súper maravillosa. Buenísimo. Mira, voy a hacer unas guías aquí para apoyarnos entre todas. Mira, y cuéntame, Elisa, esto que tú estás diciendo, que me parece fundamental, lo que significa saber que tú llamas a alguien para saber cómo está. ¿Cómo piensas tú que le cambia la vida a alguien el ser llamado solamente para saber que le interesas tú, que hay alguien que está ahí para saber cómo se siente? ¿Cómo sientes tú que eso le cambia la vida a alguien? Es que lo sientes y que te lo dicen. Porque cuando tú llamas a tu, a tus beneficiarios, ella lo primero que te dice, ay, gracias que me llamaste, ¿cómo estás, amiguita? Feliz de que me llamara. Y hay una que se traslada 2 horas y esa no se cansaban. Esas no se cansaban hablando. Esa te cuentan su vida, te desahoga. Ay, que tengo mi hija, que no me llamó, que no me ha llamado, más me llama usted que la hija mía. Cuando usted me llama a mí, mira, a mí se me quitan hasta los dolores, dicen algunos. No, una cosa, es una experiencia maravillosa de saber de que tú te estás tomando tu tiempo para llamar a alguien y esa persona aprecia ese tiempo que tú le estás dedicando. Y ellos saben que por medio de convite hay de todo, de verdad. Uno tiene normalmente de todo hay en la viña del Señor, como dice. Pero de verdad que la mayoría de las personas esperan tu llamada y tú empiezas a oír a la persona. Y ahí se va desarrollando, porque ella va hablando y hablando, tú vas escuchando. Tú vas oyendo y en la medida usted va interviniendo y le va a sacar. Eso te cuenta tu vida de cuando joven, cuando salieron jubilados, cuando quedaron viudas, los hijos. Y es una cosa, y te piden hasta consejos. Entonces, es muy bonito. Te sientes de verdad. Yo me siento. Y a mí como no me gusta hablar, manita. Mira, y cuando nos conociste, cuando se conocieron las entregas, ¿cómo fue? Cuéntanos una Ah, no, anécdota. hay una que me conoció por mi voz y me dijo, usted es la señora Elizabeth, porque yo tengo todos los años viviendo en Caracas y no he dejado de hablar oriental, ¿tú me entiendes? Entonces nosotras nos habíamos puesto, mira, había una entrega de las bolsas y de la cuestión de higiene, y entonces yo estoy hablando. Yo le había dicho a ella, yo voy vestida así asado. O sea, imagínate tú la mamadera de gallo, que la echadera de broma, porque yo le digo, yo soy catira, ojos verdes, pelo castaño claro y alta, y tez blanca, y no es mentira. La gente cree que se va a encontrar con Michelle Pfeiffer, pero es con la señora Elizabeth. Entonces, mucha gente, una viejita, yo había hablado con su hija porque la señora es bien mayor, bien delicadita de salud, pero como me iba a ver a mí, la llevaron ese día a la entrega. Pero la señora, es una señora cristiana, por cierto, una dulzura de belleza, la doñita, ella le dice a la hija, esa es la señora Elizabeth. Yo estaba hablando con otra beneficiaria que nos acabábamos de conocer en esa entrega y ella dice, yo oigo cuando le dice a la hija, esa es la señora Elizabeth. Cuando dicen Elizabeth, yo inmediatamente volteé y yo le digo, ¿y cómo me conociste, mi reina preciosa? Ella me dice, por la voz, por la voz. Y habíamos hablado solamente por teléfono. Y ese tipo de cosas, ay, ¿cómo te explico, pues? Sí, sí. Además, les cuento que Elizabeth es una de nuestras padres muy queridas porque nosotros terminamos también incorporando a su esposo en el Ah, trabajo. sí, mi gochito. Terminamos incorporándolo y no, porque claro, estamos también, como les digo, esto es una cosa viva, es un cuerpo vivo. Y eso te iba a preguntar, Elisa, porque me parece que esta parte es importantísima. Lo que tú le dirías a alguien que quiere ser par, si tú tuvieras que motivar a alguien que quiere ser par, ¿qué le dirías así? Mira, yo me quiero meter.
¿Tú qué le dirías? Métete con los ojos cerrados porque es una experiencia maravillosa, porque para mí lo ha sido. Eh, Porque uno cree, por lo menos a esta edad, que uno se la sabe toda. No, 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 todos los días uno aprende algo nuevo. Y le diría a esa persona, métase, porque va a ser una experiencia que te va a cambiar la vida en positivo. Va a ser una cosa muy contributiva, porque cuando uno se siente útil, útil para los demás, y aquella persona te va a contribuir a ti de una u otra manera. Es una experiencia maravillosa. Métete con los ojos cerrados. Tu recomendación Sí, es para allá. métase con los ojos cerrados. De verdad que es una cosa muy bonita. Fíjate, porque creo que ese es un aspecto que también es muy chévere que le contemos a las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Lo que tiene que ver, esto que tú estás diciendo, atender el aspecto emocional, fíjate, de alguien, ¿no? Lo que decimos, bueno, puede haber algo material, puede haber algo también como de entrega, pero lo que es atender el aspecto emocional. Fíjense, ustedes recibieron además un entrenamiento en poder, como decía Luis Francisco, identificar riesgos. ¿En algún momento tú sentiste que algunas de tus beneficiarias estaban muy mal? ¿En algún momento te percataste de que había ahí una dificultad? A ver, cuéntame si tuviste esa experiencia alguna vez, como decir, mira, esta señora, yo estaba bien y de pronto no la veo tan bien, ¿qué le habrá pasado? Sí me pasó con una porque tenía muchos problemas en su hogar y le salió empezó con ciertos y determinados síntomas y le salió una diabetes. Ella estaba cambiando como mucho de genio, mucho de carácter. Se sentía como que la vida se la estaba comiendo, pues la estaba ahogando. Y entonces cuando yo le decía, mira, eh, tómatelo con sodita, tómatelo con calma, ve qué está pasando porque el cuerpo a uno le avisa. El cuerpo es una máquina perfecta, chica. Y yo le decía, tuve la experiencia, manita querida, le decía yo, con mi abuela, que mi abuela era diabética. Entonces la diabetes hace que a la gente le cambie mucho el genio. Cuando tienes azúcar alta, no te das cuenta, pero por esto, por quítame esto, ya estoy bravo. Entonces, ve a ver, haz un examen de glicemia o pon atención si estás tomando mucha agua, si te da mucha sed o mucha hambre. Y resulta que sí tenía diabetes. Pero ella estaba así cayendo como en una etapa como depresiva porque ella decía, yo no tengo problemas con mi marido, tengo problemas con los hijos, me siento mal, me duele esto, me duele lo otro. Y ella estaba depresiva. Era, por decirlo, lo que yo sentí. Después que ella identificó que le dieron el diagnóstico de lo que tenía, ella como que enfrentó su enfermedad y como que, pues entonces muy agradecida conmigo porque yo le había dado los tips para que de verdad tuviera lo que tenía y tuviera conciencia de cómo comer entonces hablábamos de dieta, de la comida, qué debería comer, las cositas naturales. Yo decía, mira, métete en YouTube, que ahí vi tal cosa, le mandaba los links, ¿me entiendes? De verdad que fue muy... Pero de esa sí me di cuenta que estaba Y fíjate cómo estamos diciendo esto que también acabas de tocar, ¿no? O sea, cómo conectar con otras cosas, ¿no? Puedes buscar información aquí, puedes tener el link allá, tienes que aprender a ver YouTube, ¿no? O sea, Sí. pero fíjate, esto que decías me parece fundamental y bueno, después lo retomamos, cómo a través de la escucha de un aspecto emocional nosotros podemos identificar varios riesgos, ¿verdad? O sea, no solamente el riesgo emocional, sino también el tema del riesgo físico, o sea, cómo podemos darnos cuenta, porque eso que tú decías es muy importante, ya ustedes se conocen, tú le sabes el tono, tú le sabes cómo está, tú sabes qué puede haber allí, entonces eso me parece fundamental. Luis, no sé si quieres decir algo más, quieres preguntarnos algo. No, bueno, para en aras del tiempo, vamos a escuchar también a Ramona. Quizás dejamos para el final algunas preguntas dirigidas tanto a Elizabeth, a Ramona, que puedan tener no solo la audiencia, no sé si Vanessa también quisiera hacer algunas preguntas, la dejamos al final, pero entonces vamos a escuchar también a Ramona. Ramona, digamos, es la otra parte el otro lado de la moneda, que es quien recibió eso que ha definido Elizabeth como ese maravilloso trabajo, como ella lo define, su trabajo como Pierce,
como compañera. Yo siempre recuerdo una anécdota y siempre la cuento, ese creo que era de una persona mayor de Chacao, quizá Milagro, pues también recuerda esta anécdota, que era un señor que él decía que lo único que rompía el silencio de su casa era la llamada que todos los días a las 8:30 de la mañana le hacía su PIR para preguntarle cómo había amanecido. Es decir, que él no escuchaba otro ruido en su casa y que no deseaba escuchar otro ruido que no fuera a las 8:30 cuando repicaba su teléfono para el PIR llamarlo a preguntarle cómo amaneciste, cómo te sientes, y para que ustedes tengan una idea, mi estimado, personas que están conectadas, el poder que puede tener, pues en ocasiones subestimamos una llamada, subestimamos una frase, subestimamos o nos privamos en muchos casos de sencillamente preguntarle, mira, tengo un bonito día, qué bueno saber de ti hoy, a alguien que probablemente pues no, no puede estar pasándola bien. Es decir, lamentablemente en Venezuela estamos viviendo cosas muy complejas, y que hacen que efectivamente pues muchas personas se quiebren emocionalmente. Y bueno, pues en ocasiones, no estoy diciendo que con esto lo vamos a resolver, pero sí es importante tener presente lo poderoso que puede ser la compañía, la palabra y el tipo de soporte que se brindan desde estos programas. Bueno, yo le quiero dar la bienvenida a Ramona. Ramona pues, también es parte de esto, es decir, no hay un nosotros sin ustedes, no hay un ustedes sin nosotros en este proyecto. Por eso retomo lo que decía Milagro, este es un proyecto que no es de Convite, es un proyecto que es de todos nosotros, los prestadores, quienes lo diseñamos en lo técnico, pero también de quienes lo valoran. Y quienes lo valoran son quienes lo reciben. Y bueno, pues eso es Ramona. Ramona fue una de las personas que recibió atención. Y bueno, pues queremos escucharte, Ramona, sobre tu experiencia, cómo valoras el programa en lo personal. Y bueno, pues Milagro, también te cedo ahí la palabra para que hagas como moderadora allí para apoyar a Ramona. Adelante, Ramona, bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Ramona González. Bueno, te digo que muy agradecida con Dios y muy agradecida con ustedes, porque fue algo muy bonito. ¿Por qué? Porque para aquel tiempo estábamos, como se está hablando, pues de la pandemia, y estábamos presos en la casa. Yo por lo menos estaba mal porque mi hijo se había ido. Y entonces fue algo triste. Y bueno, entonces empezó el cambio y el cambio. Empezaron a llamar a las personas. Elizabeth, primero me llamó otra señora, Aura, muy buena persona también. Después, Elizabeth. Y bueno, yo estaba pendiente, era 11 de la mañana. 11 de la mañana, y bueno, y estaba pendiente del teléfono. Y te digo de verdad que fue algo muy bonito porque no tenía ni tengo para terapia, yo estaba recién operada de la rodilla y la doctora me atendió demasiado, venía a mi casa. Estábamos pendientes de la doctora porque hay mucha escalera para subir, para llegar a la casa. Y entonces nosotros pendientes de la doctora Mayor. Y me llamaban las otras personas que estaban recibiendo terapia. Ramona, ya pasó la doctora por allá. Y entonces estábamos pendientes y pendientes. Y entonces estábamos pendientes de la doctora, pendiente yo de Elizabeth que me iba a llamar para ver cómo había estado la terapia, cómo habían estado los ejercicios. Y de verdad que algo que me llenó mucho, pues. Y tanto a mí como a todos los vecinos que salieron beneficiados, porque quedó ese vínculo, como estábamos hablando de la doctora, que quedó ese vínculo, porque las personas cuando ven a uno en la calle lo que le preguntan cuándo va a empezar otra vez, cosas que no sabemos. Yo lo único que digo que bueno, vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que esto siga, para que esto siga avanzando. ¿Por qué? Porque nosotros, no nada más los niños, nosotros los viejos, como lo decimos nosotros, la tercera edad, quedamos sin calidad de vida. ¿Cuál es la calidad de vida que nos merecemos nosotros? Por lo menos yo también soy jubilada.
¿Y cuál fue la calidad de vida que nos tocó? Mala, mala, porque un sueldo que tenemos que eso no alcanza para nada. Entonces, la llamada que nos hacía Elizabeth, bueno, nos nutría como si nos tomando el tratamiento. Pues nos reíamos, por lo menos yo soy llorona, lloraba por mi hijo, y esto y aquello, entonces algo que nutre demasiado, y de verdad, pues, gracias, gracias porque muy bonito. Disculpa, disculpa interrumpir, pero no se escucha el audio de Ramona. ¿Será que se colocó en mute la computadora? ¿Sí? Ahora sí, pero se Ahora escucha muy sí. bajo. Se escucha muy bajo. Ok. Ahora sí. Supongo que debe estar aquí. Ahí, ahí. Ahí. No, Milagro, no se escucha. Bueno, mira, muy nutrida, pues yo la sentía muy nutrida porque ya yo tenía algo que contar. Y le decía, por lo menos para ese tiempo yo estaba activa con los juegos de bola criolla, ¿verdad? Entonces ella me preguntaba, Manny, ¿te vas a jugar esta semana? Y yo le decía, sí, el sábado voy a jugar, pero me dio un infarto, ¿verdad? Y no he podido, todo este año que ha pasado, no he podido jugar porque no me ha visto un cardiólogo como tal. Y entonces, cuando me dio el infarto, me dijeron que yo no puedo estar en esas emociones hasta que me vean otra vez. Pero si me llamo a mis amigas, mira que necesitamos para que arrime, ¿cuándo te vas a incorporar? Poco a poco. Entonces, eso era lo que yo le decía a Elizabeth. Mira, manita, ganamos, ve la foto. Y ella me decía, ay, gracias a Dios que ganaste. Y ya por lo menos ya la tristeza, ya se iba evadiendo bastante hasta que, bueno, ¿y cómo está? ¿Y cómo está? Y gracias a Dios, mira, ahora somos amigas. Sí. Y tú estabas pendiente de pasar la foto. ¿Cómo era ese proceso? Cuéntame, que se toma. Bueno, porque ella me llamaba 3 veces a la semana, a veces me llamaba todos los días, entonces yo le decía, por lo menos nosotros jugábamos sábado y domingo. El lunes ella me estaba llamando. ¿Qué pasó, mujer? ¿Cómo estás? Y entonces le digo, ay, Elizabeth, mira, mujer, ganamos o perdimos. Y entonces yo le decía, ve la foto que la monté en el WhatsApp. Están en mi estado, ve la foto. Y ella me decía, ay, mana, pero eso se ve bueno y bastantes mujeres mayores, pues. Pero era buena la comunicación que teníamos nosotras dos. Entonces, aparte de la ayuda, ¿verdad? Porque es algo que nos ayuda porque la situación económica todo el mundo la sabe y era algo que, un aporte muy bueno de calidad, ¿verdad? Pero también las llamadas, después que nos conseguían las otras personas que Elizabeth llamaba, y te llamó la señora, por lo menos la esposa de mi tío, te llamó la señora Elizabeth, sí, y ella es diabética, y estuvimos hablando, ella me aconsejó, era algo muy bonito, o sea, ahora es más bonito todavía, porque ahora la conozco, ¿ves? Y es más bonito, pues lo siento como más familiar, como que teníamos tiempos que nos conocían, ¿verdad? Porque es una confianza, ¿ves? Una confianza y que le pido a Dios que continúe esto, porque así conforme yo me siento bien con esta ayuda que nos dieron, tanto yo digo económica porque era algo que nos daba, pero también su trabajo de ella con nosotros que era su tiempo y que uno la escuchaba porque provocaba escucharla porque era algo así como que te estaba llenando. El vacío que tú tenías en ese momento, ella te lo llenaba y ella te decía, mira, pero no importa, mija, él va a regresar y tranquila y que mis hijos también están por allá y yo también estoy pasando por lo mismo. Y entonces eran cosas que te ayudaban ese día a día.
lo ayudaba y decía, no, me pasó tal cosa. Cuando me llama Elizabeth, le cuento, pues, ¿qué me dice? ¿Ves? Y entonces fue algo muy bonito, pues. Y bueno, por eso es que le digo que ojalá Dios lo permita, que esto siga, para que sigan personas beneficiándose, tanto psicológicamente como la ayuda, como te digo, hay viejitos que paran a uno por ahí, mire, ¿y cuándo van a dar las cosas? No sé. De verdad que no sé, vamos a pedirle a Dios que esto se componga, que puedan ayudar. Y bueno, si mandan para San Juan, pues yo soy de la parroquia San Juan. Si mandan para San Juan, bueno, ellos saben a las personas que van a llamar, pues. O sea, hará un censo otra vez, no sé cómo, pero de que tenemos que tener fe en Dios, de que sí van a ver. Ah, bueno. Seguí adelante, hija, seguí adelante, porque de verdad, con Dios todo, pero tenemos que unirnos, porque si no nos unimos en la unión es que está la fuerza, y si no nos unimos, no, de verdad que no, no avanza, no avanza. Luis, Milagro, podríamos, a esta pregunta quizás para hacértela a ti, un poco sobre la metodología de lo que fue el proceso de formación, es decir, qué supuso eso, cuánto tiempo, qué temas, y aproximadamente pues a cuántas personas impactaba el programa en su momento, pues digamos, cumbre, pues cuando están todos los peers en operaciones más o menos para que puedan tener una idea del tema. bueno, Milagro, porfa, tienes que ponerte, no, ahí, tienes que sentar, ahí sí, tienes que ponértela de frente, la ahí, computadora. ahí, ok, Perfecto. ok, ahí. Aquí. No, quédate aquí conmigo, Ramón. Ustedes me han hecho recordar un montón de cosas. Bueno, a ver, yo todavía me pienso esos números y de verdad me parece increíble lo que logramos y como decía Luis, eso es más bien una confirmación, una verificación de que esto no solamente fue de nosotros, sino que esto todo se articuló por el grupo tan grande que logramos, ¿no? En el momento cumbre 120 pares. ¿Sí? Eran 120 pares trabajando con 4 municipios en Caracas y un municipio en el estado Miranda. La experiencia del estado Miranda, bueno, a mí me parece que solamente echarles el cuento de la experiencia de Barlovento creo que merece otra reunión, porque allá también el tema del apoyo psicosocial tuvo una implementación muy poderosa y muy nutrida, como dice Ramona, porque además allá también como no había teléfono, con todo y pandemia la gente tenía que salir y visitarse, ¿no? Entonces llegamos a tener 120 partes. ¿Qué hacíamos? Identificamos líderes comunitarios que nos ayudaron a encontrar a las voluntarias y que nos ayudaron a conectar con los beneficiarios, y esos líderes comunitarios nos iban armando ese grupo, ¿no? Por municipio, Libertador, Baruta, Chacao, la parte que trabajamos en Miranda, nos iban armando como ese grupo y digamos que yo estaba allí un poco a la cabeza de orientarnos hacia dónde íbamos con nuestros objetivos. Como obviamente la idea era poder ofrecer la mayor ofrecer como un cuerpo coherente de capacitación. Cuando nosotros empezamos a pensar en los temas de capacitación, no queríamos que la capacitación fuera algo demasiado técnico, no queríamos que la capacitación estuviera alejada de la realidad que ellas estaban viviendo. De hecho, ustedes van a ver la caja de herramientas y la caja de herramientas fue diseñada en un primer lugar y fue rediseñada en función de la experiencia que tuvimos en la comunidad. La misma comunidad nos informó cuáles eran los problemas que había que identificar, cuáles eran las cosas a las que le íbamos a dar prioridad. Entonces comenzamos, esa capacitación fue, bueno, bastante completa, bastante profunda, estuvimos más de 2 meses, y una de las cosas que a mí me gustó del proyecto y que lo seguimos aplicando porque es la forma en la que yo siento que además esto puede realmente funcionar, es que no hicimos una capacitación y después a trabajar, sino que hicimos un entrenamiento continuo. Es decir, salía un tema y nos reuníamos para trabajar sobre ese tema. Y como les digo, como estuvimos trabajando muchísimo en la sensación de pertenencia, la capacitación no solamente iba de adquirir herramientas, sino también iba de poder hacer actividades que ellas sintieran que nos unieran como grupo y pudiéramos compartir en el tema afectivo, ¿sí? Entonces hicimos, bueno, Elizabeth, hicimos mandala.
dibujamos mandalas en la pandemia, hicimos manualidades, compartimos, hicimos un concurso de fotos de mascotas y entonces por WhatsApp nos intercambiábamos las fotos de mascotas y cada quien presentaba sus mascotas y nos echaba el cuento de por qué su mascota así. Estuvimos no solamente haciendo un tema de cómo entrenarlas a ellas las habilidades que necesitaban de atención telefónica, porque el COVID nos imponía esta barrera, como les digo, solamente podíamos hacerlo por atención telefónica, entonces tuvimos un entrenamiento muy profundo y muy especializado en la escucha a través del teléfono, ¿no? Ellas siempre se acuerdan de mí por eso, porque hablamos, por ejemplo, de la importancia de la sonrisa telefónica, cómo transmitir una emoción positiva sin que te vean la cara, ¿no? Cómo transmitir una emoción a través del tono de voz. Y fíjense que lo que Elizabeth estaba diciendo es muy importante, porque una de las cosas en las que más insistimos en la capacitación tenía que ver con la observación. Yo les decía siempre, observar con los oídos, muchachas, observar en escucha, ¿sí? O sea, cómo la escucha se convierte en una herramienta de observación cuando tú prestas atención y cuando estás escuchando detrás de lo que la persona te está diciendo, ¿no? Capacitamos en atención telefónica, capacitamos en identificación de factores de riesgo en depresión y ansiedad, capacitamos en violencia de género, capacitamos en demencia, en trastorno cognitivo, porque a veces nos pasaba que llamábamos a la persona que estaba recibiendo asistencia, pero la persona tenía una demencia y no podía articular una llamada telefónica. Entonces teníamos que hablar con su familiar. Teníamos que conectarnos con su familiar porque no podíamos dar la asistencia directa a la persona mayor. Entonces, entrenamos en demencia, entrenamos en todo este tema del trabajo en equipo, hicimos también un paneo de los directorios, lo que sabíamos que iba a abrir eventualmente, lo que sabíamos que podía ser como de pollo. Ahí nos guiamos muchísimo tanto en la Guía de Naciones Unidas, en la IASC, como en el Centro Psicosocial de la Cruz Roja. Así que lo que a mí todavía me parece increíble y no me lo creo que hayamos llegado hasta acá, es que nosotros tomamos todos esos modelos y realmente le apostamos por una adaptación. Dijimos, bueno, esto me funciona, esto no, estos son mis temas, estos son otros, ¿no? Entonces, bueno, le apostamos a eso y la adaptación resultó realmente impresionante, ¿no? O sea, cómo ellas se pudieron convertir en personas que lograban identificar un factor de riesgo. Trabajamos también con suicidio. Afortunadamente no tuvimos mayores riesgos en el proyecto y todavía no los tenemos, y eso es una evidencia de cómo el apoyo psicosocial funciona, ¿no? Cómo se reduce, como decía Ramón, esa tristeza, esta frase me encantó, Ramón, me la voy a robar. Esa tristeza se va yendo porque se va llenando de ese vínculo que tienes con la persona que te llama todos los días a la misma hora y tú estás esperando contarle lo que se pasó el fin de semana. Eso o sea, es súper poderoso, ¿no? Entonces, cómo eso también termina impactando en las ideas de muerte, cómo termina impactando en la ideación suicida, porque comienza de nuevo a darte un sentido de vida. Tú comienzas a vivir de otra forma y comienzas a atender tu vida de otra forma porque el vínculo te respalda, ¿no? Claro, el entrenamiento fue a nivel telefónico porque la pandemia nos lo imponía y luego, después que pudimos ir saliendo, bueno, entonces pudimos ir hablando más de apoyo de grupo, bueno, de cómo conversar, digamos, intervención de familia. En algún momento hicimos grupos de apoyos para personas con deterioro cognitivo, hicimos grupos de WhatsApp, ¿sí? Entonces hacíamos grupos de WhatsApp para familiares, para los familiares de deterioro cognitivo, que tenían deterioro cognitivo, hacíamos foro chat. Y yo las metía a ellas en el foro chat y hacíamos estimulación cognitiva entre todas y hacíamos ejercicios de estimulación cognitiva. Eso fue una necesidad que surgió dentro del proyecto porque aunque nosotros sabíamos que podía haber un porcentaje importante de personas con deterioro cognitivo, no las teníamos identificadas y no teníamos identificadas sus necesidades. Entonces, eso fue digamos, eso nos lo sugirió la misma comunidad y nosotros solamente tuvimos que dar respuesta a algo que ya estaba presente. Gracias, Milagro. Sí, eso yo creo que es fundamental el hecho de que nunca nos hemos anclado a recetas, sino que pues fundamentalmente tratamos de evaluar los contextos en los cuales uno trata de implementar y entender esas dinámicas, pues entender la dinámica y entender a qué podemos echar mano, y sobre todo cuando decimos a qué podemos echar mano es que pueda ser accesible a la gente y accesible no solo desde de la tecnología, sino también accesible en el lenguaje, que eso es importante, que a veces pues hay iniciativas que caen en la obsesión del sobregiro técnico en el lenguaje, en las maneras y en el approach, lo que hace que, bueno, pues que
iniciativas comunitarias pues puedan no tener el impacto, puedan estar cargadas de muy buenas intenciones, pero no logra conectar con la realidad comunitaria, porque no estoy diciendo con esto que las comunidades no puedan hacerse cosas muy técnicas, pero sí debes tener la capacidad, uno, de no caer en la soberbia técnica de que las comunidades tienen que adaptarse a nuestros principios técnicos, es al revés. Nosotros como técnicos debemos entender esas realidades comunitarias y adaptar ese tecnicismo a lo que son las realidades, porque no hay recetas. Cada comunidad tiene su particularidad, cada comunidad tiene sus códigos, su idiosincrasia, y bueno, pues por ello las iniciativas deben de alguna u otra forma ir alineadas a eso. Por eso nosotros, pues, una de nuestras... Disculpa que te interrumpa, Luis, pero es muy dime. importante, que se me había olvidado. Eso nos permite replicar, justamente adaptarnos a ese lenguaje y responder, o sea, que la capacitación responda a una necesidad de la comunidad para resolver, nos permite replicar, porque entonces las mismas personas se terminan convirtiendo a la vez en facilitadores, ¿no? Tú me preguntabas antes por los números y yo dije 120 voluntarias, que fue un trabajón, pero fueron más de 660 personas vidas, ¿sí? Desde que comenzó hasta que terminó, incluyendo feriados, sábado, domingo, 24 de diciembre, Semana Santa. En Semana Santa hicimos un operativo buenísimo, porque entonces, claro, como no se podía salir y no se podía ir a las iglesias, ni visitar los templos, ni hacer procesiones, entonces nos acompañábamos en el rosario. Entonces nos acompañábamos ahí las que querían rezar y entonces hacíamos rosario telefónico. Y, o sea, como que llegamos a atender a más de 600 personas. Y eso es una red que tiene que ver justamente con que cada una de las voluntarias y cada una de las personas que recibió asistencia se sentía parte y lo podía replicar, ¿no? Porque es lo que dice Luis, es muy importante. Cuando tú te quedas en el tecnicismo, la gente siente que eso no le pertenece, como que es algo que aprendió y bueno, y que se lo queda ahí, pero que no lo puede usar con otros, ¿no? Cuando tú te adaptas a las necesidades de la comunidad te transforma la intervención de una manera que ya se vuelve parte de ellos, ya no es solamente tuya, ya ellos se apropian de esa intervención y la pueden replicar. Estás silenciado, tienes el micrófono silenciado. En las iniciativas que hacemos, pues valoramos eso. Tratamos de alguna u otra forma de hacerlo así. Les voy a compartir ahorita, Vanessa, te voy a compartir para que lo puedas poner allí en el chat. Otra experiencia que tenemos también, que es el tema asociado a un manual que hicimos para trabajar con entidades de atención de personas mayores, es decir, el manual de estimulación cognitiva, que busca de alguna u otra forma a través del juego, pues dar herramientas a las personas que hacen vida dentro de los centros de atención de personas mayores, porque para nosotros es súper importante el rol del cuidador. Es decir, no solo la persona que demanda atención de cuidado, sino también quien cuida a otro es fundamental. Yo creo que ese es otro eslabón que se tiende a dejar por fuera, porque se focaliza la atención en el quien demanda atención, pero no miramos hacia quien presta atención, lo que puede suponer el estrés de brindar atención, lo que puede suponer en un país donde no hay tradición de contención psicológica, pues en los riesgos que hay para un cuidador de caer en eso que llaman el síndrome de Burnout. Milagro sabe mejor, la obstinación terapéutica, y convertirte en un potencial maltratador, pero no porque seas una mala persona, sino que hay un agotamiento, un sofocamiento mental del cuidador. Entonces yo creo que eso es importante, cuidar también a quien cuida, y de allí pues ese manual que diseñó Milagro para entidades de atención apunta hacia fundamentalmente también brindarle herramientas al cuidador. Es decir, prestar un mejor servicio también pasa por el hecho de tener esa caja de herramientas llena de cositas que cada día puedan serme útil para prestar mejor mi servicio, para prestar mejor mi labor. Y no solo presto mejor mi labor, sino que decir, por rebote, estoy también manteniendo la estimulación cognitiva en ese adulto mayor, a través del juego, a través de los mandalas, a través de cada una de esas iniciativas que en ocasiones se subestima. Y bueno, pues allí también tenemos un know-how
que probablemente pues, puede ser objeto más adelante de otro foro, Vanessa, en hablar de qué hacemos para cuidar al que cuida. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es un punto súper importante. Yo, No sé si hay preguntas en el panel, Vanessa. Por allí vi a alguien que nos hablaba de la red, que es importante las redes de apoyo. Totalmente de acuerdo con ustedes. Para nosotros las redes son importantes no solo porque no todos los servicios podemos brindarlo, pero sí es importante tener un mapeo, que fue lo que nosotros hicimos, de tener un mapeo de referencia. Es decir, si bien esto no puedo atenderlo, puedo tener un mapeo de quién lo puede hacer. Y no dejar a la gente pues sin la respuesta de, mira, tengo esto. Ah, mira, para mí no es suficiente decirle, no, yo no hago eso, sino, mira, yo no lo hago, pero sé quién lo puede hacer y te puedo conectar con ese quién lo puede hacer. Ese también, aunque ustedes no lo quieran, es un rol que tenemos nosotros, pues decir, de no dejar a la gente suelta, pues decirle, mira, eso no me compete a mí, no. Es importante también direccionar y el direccionar pasa por tener una vigorosa red de apoyo que en donde va, bueno, si bien yo no presto apoyo directamente, sé que hay alguien que lo hace y te refiero a ese alguien, entonces no te dejo pues en el aire. totalmente. No me llegó una pregunta, sino me llegó una felicitación por WhatsApp, por el grupo, de Mauricio Canedo, quien estuvo en la reunión hasta hace muy poco, pero tuvo que unirse a otra reunión, y me dice, te pido que por favor felicites en mi nombre a todo el equipo de Convite. Tiene un programa que me parece genial y por los testimonios se ve que es muy interesante y muy emotivo. Así que Mauricio felicitaciones. es partner, fellow, creo que de Bolivia. Sí, es un fellow muy cercano de la región andina, es de Bolivia, y está implementando proyectos de educación transformadora. Y bueno, yo le quiero dar las gracias a todos estos testimonios, pero también tengo un montón de preguntas por acá, y en el chat están dejando como todos los teléfonos de contacto y correos, seguramente porque van a querer incluirse dentro de este programa, pero voy a hacer mis preguntas. Uno, me parece súper interesante que en ese proceso de aislamiento que vivieron las poblaciones, que vivió toda la población, pero sobre todo que la sufrió muchísimo el adulto mayor por el tema de la pandemia, de la COVID, porque ustedes eran una población donde esa enfermedad era mortal en su momento. Entonces, que este programa le permitiera una conexión, un relacionamiento a través de redes constantes, de llamadas telefónicas, eso me pareció muy interesante, que no solamente se adaptase a un proceso, a un contexto en Venezuela donde las redes, donde todo el tema del internet a veces se cae, entonces una llamada telefónica era lo más seguro, pero aparte que es lo que más se relaciona con las personas adultos mayores que se llaman. Ahora los jóvenes no quieren ni que los llamen, o sea, puro mensaje de voz, puros mensajitos cortos de voz, pero, o sea, para mí pero para la generación de mi abuela, el tema de llamar telefónicamente es como la forma en la que la gente se comunica a distancia. Así que me pareció que todo el programa de verdad se ajustaba al contexto Venezuela, pero también al contexto de una generación. Eso me pareció maravilloso. Yo quiero que le informemos a partir de este espacio todas esas personas que nos están escuchando, que les llamó muchísimo la atención el programa, cuáles son los siguientes pasos de este programa. Cuando abren otra corte, por dónde se van a informar, cómo incluirse dentro de este programa. Entonces, y también que hagamos una proyección a futuro, este programa a 2, 3 años, quizás cuál sería como ese componente adicional que podríamos construir a futuro. No sé, puedo pensar porque
Dentro de la comunidad de salud de Ashoka Región Andina hemos estado enfocándonos también en una parte de telemedicina. Que esto es telemedicina también. Forma parte de la familia de telemedicina, porque el que te estén llamando y te ayude a confrontar un proceso mental, un proceso emocional, una ayuda y un apoyo con conexiones reales, eso también es parte de la telemedicina. Pero ¿cómo ligar este manual con el manual de entidades de atención, pero ligado también con el tema de la medicina, de la telemedicina? Esas son mis 3 preguntas. ¿Cuándo abren otra corte? ¿Por dónde se informa la gente que nos está escuchando? Y ¿cuáles son sus planes a futuro? Bueno, vamos a ver cómo podemos darle un poco de respuesta a estas cosas que a veces. Disculpa, Milagro, ponte Milagro. la computadora enfrente. La computadora, el receptor de... Si tienes que ¿Ya? ¿Me oye girarlo, mejor? Ahí, ahora sí. Sí. A ver, bueno, como dijo Luis, ahorita estamos trabajando en Santa Elena de Guairén. Una de las cosas que nosotros queríamos de pasos para continuar esto era replicar esta experiencia en el interior del país. ¿Sí? Este primer proyecto tuvo, digamos, como mucha presencia en Caracas, tuvo mucha presencia en la capital, y nosotros queríamos mover esto a conformar una red nacional de pares. ¿Sí? Que en todas las regiones en las que trabajáramos pudiéramos tener un grupo entrenado, en monitoreo, activo, encargado, ¿no? Entonces, ahorita estamos enfocadísimos en esta parte, y bueno, ahí tenemos además la limitación de la distancia y de los servicios, que nos ha llevado también a inventárnosla, bueno, con toda la creatividad que nos caracteriza. ¿Cuándo abrimos otra? Mire, vengan para Falcón. Bueno, mire, aquí Ramona tiene familia. Estamos aquí, le mandamos saludos a la familia de Ramona. Aquí estamos, si nos invitan, bueno, pues nosotros vamos, ¿no? Bueno, ¿cuándo abrimos? Bueno, esa parte, ese pulso lo tiene Luis, porque claro, vamos trabajando por proyectos y vamos incluyéndonos en función de las oportunidades que vamos viendo y de las necesidades que podemos. Milagro, te perdimos. Ya va, que creo que Milagro se Bueno, le cayó la conexión. ¿a quién? Ajá, ¿A mí? a ti. Te quedaste Ah, congelada 10 ¿de segundos. verdad? Repite por favor lo Ok. último. Ok. Entonces, bueno, nuestro grupo sigue activo, y bueno, en estos últimos proyectos hemos trabajado con una parte de los PIRS, hemos trabajado con 20, pero bueno, fíjense, justamente nosotros lo que queremos es tener un grupo consolidado, de muchas manos voluntarias, bueno, porque ya ven que la necesidad es muy grande. Si con 120 pudimos atender 600 y pico, bueno, con 200 podemos atender muchísimo más, ¿no? Y en este momento estamos también probando, como les decía, el tema de pares de diferentes generaciones, para trabajar con el tema de lo intergeneracional, que es un tema que también queremos como tocar. Bueno, ¿cómo lo saben? Bueno, por las redes de Convite, ¿verdad, Luis? Como Sí, nosotros ahí hacemos fundamentalmente con respecto a convocatorias. las preguntas de cuándo se abre la otra corte, pues esto formó parte de un proyecto que recibió financiamiento de ECO. Después también lo vinculamos a un proyecto del Fondo Humanitario Venezuela. Actualmente, bueno, pues estamos buscando fondos para explorar la posibilidad de ir hacia otros estados. Pues en Falcón nunca hemos implementado, sí sería bien interesante. Nosotros por lo general, en la medida de lo posible, cada proyecto que hacemos en las entidades lo hacemos a través de enlazándonos con una organización local de ese estado. Eso como una forma también de nosotros creemos en eso, de la localización, de la cooperación, que permita no solo que, bueno, pues nosotros podemos captar unos fondos para replicarlo allá, pero también que permita fortalecer a organizaciones locales. Para nosotros es importante no solo generar capacidades en las comunidades, sino también fortalecer, brindar oportunidades para que las organizaciones locales puedan fortalecerse y que la cooperación baje mucho más
hacia el fortalecimiento de esas organizaciones, porque finalmente nosotros estamos aquí, que podamos estar en todo el país, pero las que están en cada una de las regiones son las organizaciones de base y esas son las que hay que fortalecer para que hayan capacidades instaladas allí. Entonces, ahorita, bueno, pues estamos en ese proceso de búsqueda de meter proyectos de cooperación para pues, poder abrir en en otros estados. Que ¿cómo es el proceso de replicar? Bueno, fundamentalmente allí está el manual. El manual pueden hacer lo suyo, pueden implementarlo en su estado. Con todo gusto pueden escribirnos para si necesitan de alguna otra forma, pues algún tipo de acompañamiento. Allí pues buscamos tratamos de ver de qué forma lo podemos apoyar. Yo además de ser parte de director general de Convite, bueno, también soy representante en Venezuela de HelpAge. Entonces eso de alguna otra forma también me permite tener a mano ciertas pues, caja de herramientas, talleres, iniciativas, llamados, convocatorias, campañas que se emprenden, que de alguna otra forma también puedo apoyarlos con eso de vincularlos. Pues. Mi idea también como representante de la PES es ser como un puente entre esas iniciativas que se promueven desde esa gran red que es el PAGE, que trabaja por los derechos de las personas mayores a nivel mundial, pues conectarlo con organizaciones locales. Para nosotros es importante eso y bueno, pues solo esperamos poder acceder a los que nos apoyen con los proyectos, los donantes. Nosotros trabajamos fundamentalmente con la cooperación internacional, es decir, Naciones Unidas, ECO, Unión Europea, y por eso, bueno, algunas organizaciones filantrópicas pues, a nivel internacional, y es lo que nos permite, por ejemplo, estar hoy en Santa Elena de Guairén. Es decir, nuestro interés también. Por eso, pues, quizá lo de Falcón, si nos puede dejar, ya vi que nos dejaron por allí los datos, para nosotros Falcón sería interesante. Primero, en primer lugar, porque nunca hemos estado allá, y segundo, porque tratamos de estar en aquellos lugares en donde hay brechas de acceso, es decir, en donde no todo el mundo está, pues, entonces, por tanto, no toda la ayuda llega. Entonces, tratamos de ir a esos lugares en donde no está digamos, sobregirada de asistencia, de apoyo, sino más bien tratar de llegar a aquellos lugares en donde más bien no, casi nadie llega y no hay tanto apoyo. Tal es el caso de Santa Elena de Guairén. Y por lo tanto, Falcón puede ser interesante para nosotros y bueno, ya apuntaremos allí los datos del chat. Pégate en la computadora. Ah, está la gente de Barlovento. Bienvenidos. Pero nos ven. Pero, porque está metiendo ella es, bueno, les decía que la experiencia de paz es una experiencia. Pégate la computadora, Milagro, no te escuchamos. Les decía que la experiencia de paz es una experiencia que merece un capítulo aparte. Aquí está en vivo y directo nuestra voluntaria. ¡Mirellita! ¡Mira, estás en vivo y directo! ¡Mirella! Buena. Bueno, Aida fue el que está en Barlovento, se picó el gallo. No, Pero bueno, está, la conocieron. Bueno, Barlovento pues fue muy particular por el hecho de que, primero, no sé si hay gente conectada de otras zonas, Barlovento es una zona de costa del estado Miranda, y bueno, pues tiene una particularidad, además del cacao y el tambor, y ser la tierra ardiente, como dice la canción, me salió en rima. Hay una gran población adulta mayor. Es uno de esos estados que tiene una particularidad demográfica, que hay mucho niño y mucho adulto mayor, porque la población entre 18 y 45 sale. Se viene a la capital, se va a otros lugares, porque bueno, las fuentes de trabajo allí no son muy fáciles, es un estado fundamentalmente agrícola y pesquero, y entonces hay mucho niño y mucho adulto mayor, y bueno, pues eso hace que efectivamente hay unas demandas de atención por parte de la población adulto mayor que nosotros pues hemos venido de alguna otra forma tratando de proveer
en Barlovento seguimos teniendo una presencia importante, no solo nuestros voluntarios son nuestros caballitos de batalla, son la caballería en todos los que son nuestros operativos, sobre todo de salud visual. Hace aproximadamente un mes estuvimos allá con un operativo de salud visual, con un dispositivo que tenemos que es novedoso porque al instante se confeccionan los lentes y se entregan de una vez para visión de lejos y visión de cerca. Ese es un dispositivo que trajimos desde Estados Unidos y que se ha convertido de alguna u otra forma en una de las pocas alternativas totalmente gratuitas a través de las cuales las personas adultas mayores pueden tener lentes para visión de lejos y visión de cerca. Para que ustedes tengan una idea, pues eso de alguna u otra forma permite la inclusión, porque las personas al no ver bien se autoexcluyen, no salen a la calle, no leen, dejan de leer. Y para muchos, pues eso, además de la prevención de caídas, muchas personas adultas mayores. Entonces, este voluntariado, para que ustedes vean un valor adicional de lo que genera estas dinámicas comunitarias, que ellos son, cuando hacemos nuestro operativo allá, los que convocan, los que están allí, los que llaman a la gente. Es decir, es un trabajito que se dice fácil, pero que no es fácil, y que ellos lo hagan para nosotros es valiosísimo, porque bueno, pues de esa forma tenemos incluso también cabida dentro de las comunidades, porque uno no puede llegar allá, mira, aquí estoy yo, el rey del arroz con pollo, vengan a mí. No, hay unos líderes comunitarios que son quienes hacen ese trabajo, y bueno, pues en Barlovento la particularidad también de ese proceso fue duro, porque bueno, pues tienen problemas de conectividad, allá la luz se va un día sí, y el otro también, y el otro también, y a veces hay. Entonces, eso suponía unos grandes desafíos, y también de movilidad, porque, bueno, iban a comunidades remotas, visitaban, por ejemplo, la comunidad de Las Lapas, que hay que agarrar una lancha, atravesar la laguna de Tacarigua. Entonces, fue un desafío, sobre todo, resolver esos problemas logísticos y de accesibilidad territorial y de transporte.